Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe. Nayi, ¿cómo estás? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Hoy vamos a hablar de mercado de café. Los que estamos en el mercado del café estamos sorprendidos por la gran subida del precio y todos se están preguntando qué pasó, por qué se disparó el precio a nivel internacional y por eso les trajimos este tema al podcast. Juanfe, la primera pregunta es, ¿cuáles son esos factores que influenciaron la subida de un 22% del precio del café? Pero antes de que nos cuenten, los quiero invitar a que se suscriban al canal de YouTube si nos están viendo. De paso, le den like a este video porque nos ayuda muchísimo. O se suscriban a Apple Podcasts, Amazon Music o Spotify si nos están escuchando. Efectivamente, desde principios de noviembre hasta el 21 de noviembre, el precio ha subido de 240 centavos de dólar a 295 centavos de dólar, que fue el cierre de hoy. Y esto se dio por varias razones. La primera fue la floración fallida que se dio en Brasil. Se dio una floración masiva, pero solo se veía blanco en los cultivos y eso es malo porque aparte de verse blanco también se tiene que ver verde, que son las hojas que van a soportar y que van a alimentar esas flores y esos futuros frutos. Pero eso no se dio porque los árboles estaban muy estresados de los 2 meses y medio, 3 que tuvieron un déficit de agua, de lluvia y unas temperaturas muy altas que estresaron demasiado los árboles y que no le permitieron esos crecimientos vegetativos necesarios para soportar una floración tan fuerte. También una baja en la expectativa de la cosecha de este año, o sea, la cosecha que se recolectó, que bajó de 70 millones de sacos, que era lo que se tenía presupuestado, a 66 millones de sacos. Eso también puso muy nervioso al mercado y impulsó el precio del café a nivel internacional. Y también los inventarios certificados, que están por debajo del millón de sacos, que no ha visto un nivel más alto del millón de sacos en los últimos 2 años, y eso también tiene preocupado al mercado. Entonces esas noticias y esos eventos son los que impulsaron el precio hacia arriba. Y también la poda de los árboles por la fallida floración en Brasil, porque los caficultores brasileños, que dijeron, pues sí floreció, pero las flores abortaron, entonces ¿para qué vamos a dejar esos árboles consumiendo nutrientes del suelo? No tiene ningún sentido. Entonces los podaron para apostarle a la cosecha del 2026 o 2027, que es cuando estos árboles podados van a empezar a producir. Bueno, escuchándote el análisis de estos fundamentales y poniéndome en los zapatos de los caficultores, ¿qué significado tiene esto para los caficultores y sobre todo para los caficultores colombianos? Para los caficultores es una oportunidad muy grande porque tienen la oportunidad de cubrir un precio muy alto que no se daba desde el 2011. Y si hacemos la cuenta del equivalente en libras de almendra que hay en una carga de café de 125 kilos, factor 90 de café pergamino seco, pues tenemos un precio de 2.782.000 pesos, al cual van a acceder los caficultores que tengan cosecha en este momento, y un precio que podrían cubrir para las siguientes cosechas los productores que tengan un conocimiento de estrategias de administración de riesgo. Y si tomamos un costo de producción de más o menos 1.500.000 por carga de café de 125 kilos de café pergamino seco, eso significa que tendrían una utilidad sobre los costos del 85%, y eso es una rentabilidad muy buena para un negocio como el café. Y eso es lo que implica para los caficultores, particularmente en Colombia, y obviamente para los productores de café arábica en todo el planeta.
Bueno, y para los empresarios cafeteros que nos están escuchando y les está interesando este tema, les recomiendo leer Cómo ganar siempre en el negocio del café, que es el primer libro que escribió la Vibe y donde desglosamos absolutamente todas las estrategias de administración de riesgo de precio que existen y que pueden ustedes usar para proteger el precio de su café. Entonces, más que recomendado este libro en este momento, porque creo que le daría la claridad a todas las personas que nos están escuchando. Y hablando de las estrategias que se mencionan en el libro, Juanfe, ¿cuáles podrían utilizar en este preciso momento los caficultores? O los caficultores que quieran acceder a este nivel que está muy bueno del precio del café, y teniendo en cuenta que no sabemos qué va a pasar con el precio en el futuro, porque nadie tiene la bola de cristal para saber que el precio se va a poner a determinado nivel, pues pueden acceder a forwards, pueden acceder a opciones, pueden acceder a futuros, que como bien lo dice Nayi, lo explicamos al detalle en el libro de Cómo ganar siempre en el negocio del café. Con los forwards pues pueden hacer negociaciones directamente con las cooperativas o con los exportadores o con los tostadores para fijar este precio para la próxima cosecha. Con las opciones pueden comprar esas opciones que le aseguren ese precio, y si el precio baja pues la opción le va a devolver todo lo que baje, y si el precio sigue subiendo pues no van a quedar amarrados a ese precio, sino que van a poder seguir ganando. Y con los futuros pues simplemente hacen una negociación en bolsa con el precio actual, y si el precio sube pues ahí van a ganar en el físico y van a tener que devolver el excedente a la bolsa, y si el precio baja pues el futuro en bolsa les va a reconocer todo lo que baje, pero igual van a terminar teniendo ese precio que hoy tenemos, que es una gran oportunidad para los caficultores. Y con las cuentas que hicimos ahora pues pueden tener una utilidad de más del 80%, que eso para un costo de oportunidad de un negocio es una muy buena rentabilidad. Y yo sé que quienes nos están escuchando se deben estar preguntando, bueno, ¿y qué pasó con el mercado la última vez que pasó la barrera de los $3 el precio del café? Es muy interesante porque eso sucedió en el 2011, y los que estamos en este negocio desde esa época pues sabemos qué fue lo que pasó. Se puso muy caro el café, no habían inventarios, había una situación de producción delicada en los países productores, más o menos parecido a lo que está pasando ahora. Pero los precios altos incentivan a más personas a entrar en el negocio, porque muchas personas que tienen dinero dicen, bueno, una oportunidad de ganarse el 80% de la inversión es muy interesante. Entonces empezó a sembrar mucho café, se empezó a tener mucho interés en el cultivo, y como las barreras de entrada para la producción de café son relativamente bajas, entonces se empezó a producir mucho café. Y 2 años después, a finales del 2013, el precio empezó a bajar durante todo el 2011, durante todo el 2012, hasta llegar al 2013 a finales, cuando el precio bajó por debajo del nivel de $1 por libra. No queriendo decir que va a pasar lo mismo, pero si ustedes están en zonas cafeteras y ven muchos almácigos y ven muchas personas entusiasmadas sembrando café, pues no son los únicos. Todo el mundo va a estar en la misma situación porque ven una oportunidad muy interesante de negocio. Y hay que ver que el mercado del café, como todos los mercados de materias primas, son cíclicos, y que estos niveles tan altos normalmente no duran por muchísimo tiempo. Entonces hay que estar muy prevenidos y siempre tener una posición de coberturista y no de especulación, y siempre que tengamos la oportunidad de fijar esos precios altos pues hacerlo y asegurar nuestros costos y asegurar nuestra utilidad para siempre ganar en el negocio del café. Bueno, ahora el turno es de ustedes. Cuéntenos, ¿están utilizando estrategias de administración de riesgo de precio para proteger su café?
Esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y acelerar los resultados del negocio del café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son familiares o amigos que están empezando en el negocio, ya llevan tiempo en él y necesitan escuchar la información que compartimos a diario aquí en Café, el podcast de La Vibe. Nos encanta compartir este Café La Vibe con ustedes todos los días y la invitación es a que le den like al podcast, que se suscriban, que nos dejen sus preguntas, sus comentarios, que nos cuenten qué temas quieren que tratemos en el podcast y así poder estar siempre en contacto con ustedes. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao. Y también de cuál sería la posible... Pues les recomiendo